Dios. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh mi Señor. Oh, Padre, gracias porque tu palabra es hermosa, mi Señor. Y Padre, como siervo que brama por las corrientes de agua, mi Señor. Así está nuestra alma, mi Dios, sedienta en este día. Oh Padre, sí, mi Señor, porque el prueba de que estamos sedientos es que estamos aquí, mi Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, mi Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu justicia, mi Señor. Porque es tu justicia, mi Señor, la que nos abre la puerta, mi Dios. Es tu justicia, mi Señor, la que en esa cruz, mi Señor, cuando tú moriste, el velo que nos separaba de tu presencia, mi Señor, se rompió. Oh, Padre, eres justo, mi Dios. Y nos has dado de tu justicia. Por eso estamos aquí y te damos honor y gloria, mi Dios. Solo tú mereces el honor y la gloria, por siempre, para siempre. Padre, como siempre, mi Señor, ese Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, mi Señor, esa promesa que nos dejaste, mi Dios. Padre, en esta hora clamamos esa promesa que derramaría sobre toda carne tu Espíritu Santo. Oh Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a este lugar, mi Dios. Que ministres, mi Señor, nuestras vidas, nuestros corazones en este día, mi Dios. Oh Padre, que la palabra, mi Señor, que hoy sea predicada, mi Señor, penetre hasta lo más profundo de nosotros, mi Dios. Oh Padre, que no salgamos como entramos, mi Dios. Que salgamos renovados. Que salgamos dispuestos. Oh Padre, que salgamos santificados, mi Dios. Oh, bendito eres, mi Señor Jesús. Oh Padre, quita de todo nuestro corazón, de nuestra mente, cualquier inquietud, mi Dios, cualquier distracción, mi Señor, que puede impedir que esta palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón en este día. Limpia, mi Señor, la atmósfera en este lugar, mi Señor. Ángeles, mi Señor. Porque dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oh Padre, en esta hora, mi Señor, tus ángeles alrededor de este lugar, alrededor de nosotros, mi Señor, para que no entre ningún, oh Padre, pensamiento negativo, mi Señor. Que seas tú, mi Señor, hablándonos, ministrándonos, enseñándonos. Oh Padre, porque tenemos sed, mi Dios, tenemos sed de ti. Oh, te alabamos, oh Dios. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Y para siempre su misericordia. Alabado Dios. El Señor, como siempre, nos podemos sentar, hermanos, gracias. Nos habla de diferentes maneras, dice el libro de Hebreos. Primero por los profetas, ahora nos está hablando a través de su Hijo. Y su Hijo le habló a un hombre muy especial en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Y sabemos quién fue el apóstol Pablo, un hombre de Dios que tenía muchas cosas, muchos defectos, como todos nosotros. Pero con todo eso, él fue valiente y le sirvió a Dios. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, la carta a los Filipenses. Alabado Dios. Filipenses en el capítulo 4. Filipenses. Alabado sea mi Señor Jesús. Vamos a leer un versículo, es el versículo 12. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo leemos. Dice, carta a los Filipenses, capítulo 4, el versículo 12.
dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Alabado Dios. No se siente. Hoy vamos a aprender a vivir. Vamos a repetir todos el día de hoy, en este día, en esta hora. Y vamos a decir, sé vivir. Sé vivir. Sé vivir. Sé vivir. Es lo que vamos a aprender hoy. A vivir. Alabado Dios. Se pueden sentar. Este versículo, la primera, cuando estaba yo meditando en él, lo primero que me impactó fue eso. Dice, sé vivir. Sé vivir. Y yo me preguntaba, decía yo, sé vivir. Y nosotros tenemos que aprender a vivir. A vivir. Y el versículo nos dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y lo segundo que me impactó fue, dice, estoy enseñado. Entonces, yo meditaba en esto y decía yo, entonces tenemos que aprender a vivir, pero tenemos que ser enseñados de cómo vivir. Porque eso es lo que dice este versículo. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Qué difícil para nosotros es pasar necesidad. Pero la palabra en este día nos dice que aprendamos a vivir, no importa las circunstancias. Pero que vamos a aprender a vivir, pero vamos a ser enseñados para poder vivir. Entonces, el título de la prédica de hoy es disfrutando todo momento de la vida. Todo momento de la vida. Basado en este versículo, porque sabemos que el apóstol, cuando le escribió esta carta, si ustedes leen un poquito más, el apóstol sufrió mucho. Y los hermanos filipenses le habían estado ayudando a Pablo en sus necesidades. Y si leemos un poquito más atrás en esos versículos, él les está agradeciendo por la provisión que ellos le envían. Pero también les dice lo que leímos, que él aprendió a vivir. Aprendió a vivir. Y fue enseñado a través de las diferentes circunstancias que él tuvo que vivir. ¿Y cuántos de nosotros tenemos circunstancias difíciles? Y como dice aquí el apóstol, él vivió en abundancia y vivió también con padecimiento. Pero también nos dice que él aprendió a vivir. Aprendió a vivir. Entonces, yo meditaba en esto y decía yo, tiene que haber algo que nos haga vivir en esa plenitud y en ese gozo. Que no importa lo que estemos pasando, que no importa lo que nos esté sucediendo, para que podamos vivir contentos, para que podamos vivir con gozo. Y buscaba yo y meditaba yo en eso y puse diferentes frases. Una de ellas fue esta: secreto de cómo vivir a través de cualquier situación, escribía yo primero. Después dije, no, es aprender el secreto de cómo vivir en cualquier situación. Y finalmente, estando meditando en esto, dije, voy a ponerlo así: aprender el secreto de cómo vivir contento y hacer frente a cualquier situación. Nosotros sabemos que vivimos en esta tierra y esta tierra trae muchas cosas. Y los hijos de Dios no estamos exentos de vivir situaciones difíciles. El mundo está lleno de muchas cosas
cosas. Y nosotros, por el hecho de que nadamos contra la corriente, las cosas se ponen aún más difíciles para nosotros. Entonces, algunas veces nosotros venimos con la falsa idea de que me convierto al cristianismo o acepto al Señor en mi corazón y se acabaron mis problemas. No se acabaron los problemas. Lo que sí es que sabemos quién tiene la solución. Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Entonces, este hombre, Pablo, descubrió el secreto de cómo vivir. Lo aprendió de cómo vivir. Porque lo dice en ese versículo que leímos, 4:12 de Filipenses. Sé vivir humildemente y tener abundancia. Él tuvo las dos situaciones en su vida. Vivió con mucha abundancia, pero también vivió humildemente. Y lo corrobora en la siguiente parte del versículo, dice: así como estar saciado, como para tener hambre. Así como tener necesidad, como tener abundancia, como para tener necesidad. Y nosotros somos felices cuando tenemos todo. Pero ¿qué tal cuando nos falta algo? Cuando padecemos necesidad. Eso es difícil. Pero el Señor le dio el secreto a Pablo y nos los va a dar hoy. Sé vivir. Sé vivir. Por eso les dije que hoy vamos a aprender a vivir. Y quiero que lo repitan otra vez conmigo. Voy a aprender a vivir. Voy a aprender a vivir. Amén. Hoy vamos a aprender a vivir. Entonces, estas cosas como son misterios de la palabra. El Señor le habló a los discípulos siempre por medio de parábolas, porque dijo que había cosas que tenían que ser, los apóstoles de hecho fueron 12, pero antes de ser 12 eran muchos más, pero de esos muchos separó a 12, y todavía después de esos 12 separó a 3. Iban en una relación de intimidad, y en ese nivel de intimidad el Señor les revelaba. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. No lo vamos a leer todo, vamos a estar de los versículos 10 al 17. El título que tiene la mayor parte de nuestras Biblias dice: el propósito de las parábolas. Y ahí el Señor le habla a sus discípulos, le habla a la gente en general. Primeramente le habla a la gente en general por medio de parábolas. Una parábola es una historia. Tenemos muchas en los evangelios. Tenemos la parábola del sembrador, tenemos la parábola del trigo y la cizaña, tenemos la parábola de la levadura, infinidad de parábolas, historias que el Señor, por medio de las cuales Él enseñaba. Pero si leemos en el versículo 10 de Mateo 13, dice, lo primero que leemos ahí dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron. ¿Se dan cuenta? Él dio su parábola. Si nos vamos al versículo anterior, Él les había estado hablando de la parábola del sembrador. En el 13, perdón, ahí empezó. En el 13:1, empezó con la parábola del sembrador. Y todo el mundo, nosotros sabemos de qué se trata la parábola del sembrador. Pero estaba la multitud escuchando lo que el Señor le dijo a todo mundo, a todo mundo. Es como ahorita nosotros aquí, todo mundo. Pero los discípulos no se quedaron tranquilos, se le acercaron al Señor. Se le acercaron al Señor y le preguntaron: ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Pero si ustedes siguen leyendo, ni ellos mismos entendieron la parábola del sembrador, porque el Señor después les tuvo que explicar.
El Señor les responde en el 11, dice el Señor, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado. ¿Cuántos de nosotros tenemos ganas o queremos o anhelamos conocer los misterios del reino de Dios? ¿Se atreven a levantar su mano? Alabado Dios. No todos tienen el privilegio, solamente aquellos que se atreven a buscar del Señor, de acercarse y preguntarle, de pasar un tiempo con Él. No todos. Es triste esto, pero esto sucede en el pueblo de Dios. No todos tienen el privilegio de conocer estos misterios. Y en el 12 dice: porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Wow, entonces no nos confiemos mucho, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero regresemos al 11. Dice que hay misterios del reino que nada más a cierto grupo de gente se le revela. Y nosotros somos de ese grupo de gente, hermanos. Somos de ese grupo de gente porque nos levantamos esta mañana y con todas las cosas que nos pudieron haber pasado o quizás hasta impedido llegar, llegamos. Por eso somos de ese grupo de gente. ¿Cuántos de nosotros no se le atravesó hasta el gato o el perro y no lo dejaba pasar? ¿Cierto o no? Pero nos decidimos, nos levantamos esta mañana y dijimos: no, hoy me voy y aquí estamos. Somos de ese grupo de gente, hermanos. Siéntanse privilegiados, sintámonos privilegiados, porque somos de ese grupo de gente. El Señor le revela sus misterios. Y eso es del misterio que estamos hablando hoy. Filipenses, que leímos, Filipenses 4, 12, dice: sé vivir. Hay un misterio, hay una manera, hay un secreto para que nosotros aprendamos a vivir. Aprendamos a vivir, ya sea en la abundancia, ya sea en la escasez. Con esto no estoy diciendo que el ser que tengamos escasez quiere decir que el Señor no está con nosotros. No, esto no es así. Esos misterios, muchos de los profetas quisieron saberlos, pero nosotros somos privilegiados porque el Señor nos lo reveló a través de su palabra. Dice Colosenses capítulo 1, 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora lo ha sido manifestado a sus santos. Nosotros somos sus santos. Somos santos. Aunque a veces nos imaginamos que un santo es aquel como decía la hermana en la mañana, una aerolita aquí. Santidad significa ser separado para Dios. Separado para Dios. Colosenses 1:26. Y nosotros somos separados. Con todos nuestros defectos, con todas las cosas que todavía nos falta por cambiar, pero hemos sido separados. Y por esa razón somos santos. Porque eso es lo que significa santidad. Separado para Dios. Entonces, a mí me gusta leer diferentes versiones de la Biblia, y una de ellas que me gustó fue una que está en una traducción que es traducción lenguaje actual. Muchos de ustedes no la tienen porque la mayoría de nosotros usamos Reina Valera 1960. Pero esta traducción, se los voy a leer, es el mismo versículo, Filipenses 4:12. Dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancia, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre,
ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Eso es lo que dice esa traducción. Y seguía yo meditando, decía yo, ¿qué significa sé vivir? Sé vivir, porque eso es lo que dice en la versión Reina Valera, sé vivir. El apóstol llegó a un nivel donde cualquiera cosa que estuviera pasando, él vivía. Él vivía. Y lo aprendió a través de estas cosas que él pasó. Entonces dije, bueno, ahora bien, nosotros decimos sé vivir. Dice la palabra sé vivir. ¿Qué es vivir? ¿Qué significa? ¿Qué habla la palabra de Dios de la vida? La vida en esta tierra para nosotros. Y la palabra de Dios nos habla en la primera carta a Pedro, en el versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Al final de ese versículo dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra? Que nosotros vamos a estar en esta tierra por un tiempo. Somos peregrinos por un tiempo. Esta vida es vida, sí, pero hay más vida más allá. En la misma carta, Pedro, pero ahora en el capítulo 2, en el versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí nos vuelve a hablar, dice, extranjeros, peregrinos. El Señor nos está diciendo que nosotros estamos en esta tierra como extranjeros, porque la misma palabra nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces aquí estamos de pasadita, como podríamos decirlo así, ¿verdad? Estamos de pasadita. Entonces la vida del ser humano está llena de muchas y muy diferentes circunstancias. Pero hay dos tipos de personas. Hay personas que teniéndolo todo, no disfrutan. Hablando de cosas materiales. Pueden tener una gran casa, pueden tener un gran carro, inclusive una gran familia. Hijos, esposa, esposo. Bienes materiales, dinero, pero no lo disfrutan. Por otro lado, está los que no teniendo mucho, o muy posiblemente nada, y viven con gozo. Entonces estamos de acuerdo, hermanos, que el gozo no depende de lo que tienes. ¿Cierto? No depende si tienes un gran carro del año. No depende si tienes ropa de marca. No depende si tienes un castillo por casa. Depende de lo que hay en tu corazón. Ese es el gozo y ese es el secreto. Hay que descubrir cómo conocer, cómo alcanzar ese gozo. Y el apóstol Pablo lo descubrió porque dijo, sé vivir, sé vivir. Claro que algunas veces nosotros nos complicamos un poquito la vida, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces, estamos de acuerdo que nuestro gozo no depende de cuánto o qué tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sabemos qué significa amén, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Amén. Cuando tú dices amén, es que dices, sí, estoy de acuerdo. Entonces, tiene que haber algo más. Y el Señor nos lo revela, porque leímos que estas cosas son ocultas, fueron ocultas, pero el Señor nos las revela a nosotros a través de su palabra. Y vamos a buscar primera carta a Corintios, capítulo
4. Primera carta a Corintios, capítulo 4, en el versículo 20. Alabado Dios. ¿Qué dice la palabra ahí? Nosotros leímos que hay el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de Mateo? El reino de los cielos. Lo leímos en Mateo 13. Dice primera carta a Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos 14. El versículo 17. Romanos 14, 17. Amén. Listos. En nombre de Jesús dice, porque el reino de Dios, otra vez, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿De dónde viene nuestro poder? Del Espíritu Santo. Por eso en el versículo que leímos anteriormente de 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El secreto de nosotros que aprendamos a vivir es vivir a través del Espíritu Santo. Ese es el secreto. Lo reafirma el mismo Romanos 15, capítulo 15, versículo 13. Y dice en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Levántense, hermanos, para que no nos dormamos, porque creo que nos empezamos a dormir. Vamos a declarar esta palabra. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije, tienen que hacer propia esta palabra? La palabra cobra vida cuando tú la haces tuya. Entonces vamos a decir este versículo, pero apropiándonos de ella. Vamos a decir, mi Dios de esperanza me llena de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un grito de victoria, hermanos. Acabamos de hacer una declaración. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. ¿Vieron qué poderosa es la palabra de Dios cuando la haces tuya? Eso es lo que esto los escritores la escribieron, pero tú tienes que hacerla tuya, hacerla personal. Esta mañana la hermana hablaba de que era una relación, el Señor y tú, personal. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de tener esa relación con el Señor, para descubrir estos secretos, para apropiarnos de sus promesas, para hacer estas declaraciones. El Señor es bueno y nos las da. Nada más que nosotros tenemos que ser de ese grupito de gente que busca de Dios,
de buscar su intimidad. Lucas capítulo 9. Ahí hay una historia bella. Capítulo 9 de Lucas. ¿Quién no ha escuchado esa historia? Si alguien me dice que no ha escuchado esa historia, bueno, pues entonces es la primera vez que llegó a esta iglesia seguramente. Es la primera vez que sabe que entró a una congregación. En el capítulo 9 ¿lo tenemos? Y vamos a empezar en el versículo 10. Lucas 9 en el versículo 10. ¿Quién no ha escuchado sobre este suceso tan grandioso que el Señor hizo? Grandioso, enorme. El Señor se glorificó ahí. Alimentó a más de 5,000 personas, pero solo contando hombres. Los puros hombres fueron los que fueron contados. Fueron 5,000 hombres. Y no se contaron las mujeres ni los niños. Y ustedes se darán cuenta o sabrán un poquito de historia. Inclusive todavía las parejas no tenían 1 o 2 hijos. ¿Cuántos tenían? Por lo mínimo 10 a lo mejor, ¿verdad? Entonces imaginémonos la cantidad de gente. Alimentó a más de 5,000 personas. Pero hay algo que quiero que ojalá les transmita como a mí me transmitió. Versículo 16. En el versículo 16 de Lucas 9 dice: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y aquí vemos 2 maneras de ver: cómo vieron los discípulos y cómo vio Jesús. ¿Qué vieron los discípulos? Que vio Jesús. Y eso dependerá de nosotros para que podamos vivir en ese gozo y para que sepamos vivir. Depende de nuestras circunstancias, no importando nuestras circunstancias, perdón. ¿Qué vemos? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué Jesús vio? Sí, efectivamente estaban los 2 pescaditos, ¿verdad? Perdón, ahí dice 5 panes y los 2 pescados. Físicamente, ahí estaban esos 2 panes y esos 5 panes, perdón, 5 panes y los 2 pescados. Algo material, algo que, wow, si nos ponemos a imaginar como lo estuvimos haciendo, 5,000 hombres, sus mujeres y sus hijos. ¿Qué era eso? Podríamos decir que nada, y eso es lo mismo. Nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que humanamente nuestra mentalidad finita, porque nosotros tenemos una mentalidad muy limitada, que se podría alimentar a esta gente con eso? Inclusive los mismos discípulos, eso es lo que dijeron. Eso fue lo que dijeron. En el 13, vamos a leer el 13, le dice: Él les dijo, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos. Fíjense, tenían los 5 panes y los 2 pescados. Y ellos dijeron, no tenemos. Vean la diferencia, la visión. Cómo el Señor tiene una visión diferente a nosotros. Por esa es la razón que nosotros tenemos que buscar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a hacer ver las cosas como Jesús, no como nosotros. Y dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y nuevamente ahí está la comparación. Esos 5 panes y 2 pescados comparados con la multitud de gente, no era nada. Nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos alimentarían aquí con eso nosotros, aún siendo los que somos aquí? No somos 5,000. Nada, ¿verdad? Pero el Señor les dijo,
Dice, me quedé en el 13, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para esta multitud. Bueno, ahí está algo que ellos dijeron, bueno, podremos ir y comprar tal vez. Pero regresamos al 16. El Señor tomó los 5 panes y los 2 pescados. ¿Qué hizo cuando tomó? Imagínense ustedes al Señor con sus panes y sus pescados en sus manos. ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dice la palabra? Miró a los panes y los pescados. Levantó los ojos al cielo. Él no vio los panes y los pescados. Él no vio lo que tenía físicamente en sus manos. Él levantó sus ojos al cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tenemos en un momento de escasez, no es mirar lo que tenemos aquí, sino mirar hacia arriba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Me lo estoy inventando yo? No, lo estamos leyendo todo, ¿cierto? Dice, levantó los ojos al cielo y lo bendijo. El poder de la bendición del Señor hizo que esos panes y esos pescados se multiplicaran y alimentaron a los 5,000 más niños, mujeres, y los alimentó. Porque en el versículo 17 dice, y comieron todos y se saciaron. O sea que no nos tocó un pedacito y sí comieron, se saciaron. Que ustedes saben cuándo es sentirse saciado, que estás lleno, que no tienes más hambre, que dices, con esto aguanto hasta para el día de mañana, ¿cierto? Saciados. Pero el secreto está ahí, hermanos. El secreto en el versículo 16. Levantó los ojos al cielo. Levantó sus ojos al cielo y lo bendijo. Entonces para nosotros es muy fácil vivir en la abundancia. Porque ¿quién no? Yo, que tengas todas las comodidades, tu carro, tu casa. ¡Wow! Eso es... ¿Qué te falta? Nada te falta. Eso es fácil. Pero espérate que nos llegue un día de que no tengamos algo. Pero tenemos aquí la respuesta. ¿A dónde vamos a levantar nuestros ojos? Al cielo. Al cielo. Ahí es donde vamos a levantar nuestros ojos. Y va a haber bendición. Va a haber bendición. Yo no sé si hay alguien que esté pasando por algún momento de escasez, de diferentes situaciones. Puede ser económica, puede ser de salud. Yo no sé cuál sea la escasez en tu corazón, de buscar de Dios, de que no tienes ganas de orar, de que te da sueño cuando empiezas a leer la Biblia. Yo no sé cuál es tu escasez, pero Dios sí la sabe. Y Él nos da la respuesta en el día de hoy. Dice, levanta los ojos al cielo. Levanta los ojos al cielo. Alabado a Dios. Alabado a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Las diferentes maneras de ver las cosas depende de nosotros. Los discípulos vieron una cosa, Jesús vio otra. Y tomó acción. Cuán grande es nuestro Dios. Entonces, los secretos, los misterios están aquí, hermanos, para que nosotros aprendamos a vivir, como dijo Pablo. Vivir, sé vivir, dijo, ¿verdad? Sé vivir humildemente. ¿Cómo? A ver, regresemos y leámoslo juntos. ¿Cómo dijo Pablo? Capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así como estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener
tener necesidad. Gloria a Dios. Nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar al cielo. No podemos distraernos con otra cosa. Nuestra mirada tiene que estar en el cielo. El Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado milagros de provisión? Y no estoy hablando solamente de provisión de que alguien llegó a mi casa con bolsas de comida, de provisión de salud, de provisión de que tu corazón está triste y te llega. Por eso dice uno de los versículos que leímos, recordando el último que leímos, Romanos 15:13, gozo y paz. Gozo y paz. Otro que está en Romanos 14:17, justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es eso. El reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. El Señor nos quiere llevar a ese nivel donde que nosotros, nuestra mirada esté puesta en el cielo, nuestra mirada esté puesta en Jesús. Dice un versículo, el autor y consumador de nuestra fe. El Señor eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Y quiere que busquemos de Él, que busquemos en intimidad, que nos dispongamos a buscarlo. Que no seamos como ese grupito de gente que le habló en parábolas. Si ustedes leyeron, si tuvieron un poquito de curiosidad y siguieron leyendo ese capítulo 13 de Mateo, vamos a regresar a Mateo, vamos a leerlo porque creo que es bastante importante. 13 de Mateo. El versículo es el 13. 13. Por eso les habló en parábolas, para que viendo no ven y oyendo no entiendan. Queremos ser de ese grupito de gente que escuchamos y no entendemos, y viendo, aunque no vemos. ¿Verdad que no? Yo no quiero ser de ese grupo. Yo creo que ustedes tampoco, porque aquí están. Aquí están. Y se cumple, dice en el 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¡Wow! Entonces, entre que nosotros buscamos más de Dios y nos acercamos más a Dios y entendemos su palabra, porque una parábola fue una enseñanza, pero había un tesoro ahí, una enseñanza escondida, y los discípulos se dispusieron a buscarla. Y el Señor tiene un propósito cuando tú y yo nos dedicamos a buscar de la palabra y a tener una relación con el Señor íntima. ¿Qué dice? Nuestro corazón entiende y se convierte y nos sana. Eso es lo que dice la palabra. ¿Lo leyeron conmigo? ¿O nomás yo me lo leí solita? ¿Verdad que sí? Es lo que dice. Nos anima el Señor a buscar de Él, a que aprendamos a vivir en el poder del Espíritu Santo. Él tiene secretos, tiene misterios. Y nosotros a veces somos muy quejosos. No sé ustedes, pero sí, yo sí luego me quejo de muchas cosas. Que no tengo esto, que me falta aquello, que quisiera aquello, que no sé qué. ¿Por qué somos tan quejosos si lo tenemos todo? Yo, sinceramente, después de esto me he propuesto a no quejarme lo más
que se pueda, lo más que se pueda, no quejarme. Porque de veras que nosotros sí somos quejosos, nos quejamos por todo. Y muchas veces, si tenemos, porque tenemos. Y si no tenemos, pues peor tantito, nos quejamos todavía aún más. ¿Cierto? Pero el Señor nos dice ahí, en esa carta que escribió a Filipenses el apóstol Pablo, sé vivir, sé vivir. Declaren conmigo, sé vivir. Sé vivir. Voy a aprender a vivir. Voy a aprender a vivir. Porque Dios nos va a enseñar y nos está enseñando a través de su palabra. Vamos a aprender a vivir. Y no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, no importa. El Señor nos está diciendo, levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos al cielo. Y de ahí viene. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová. Mi socorro viene, Creador De los cielos y de la tierra. Entonces, como que tenemos un papá que aunque le falta recursos. No, ¿verdad? No, no es cierto. Tenemos un papá que es creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios! ¡Alabado sea el Señor! En el mismo Filipenses, en el mismo capítulo 4, si lo seguimos leyendo, hay infinidad de versículos que nos alientan, Este hermano Pablo sufrió tantas cosas, pero enseguida, a ver, ¿quién se atreve? Alguien valiente que me busque en el mismo Filipenses 4, el que estábamos leyendo, pero en el siguiente versículo, después de que leímos, ¿qué dice? 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, salgamos este día. Escasez, no escasez, cualquier clase de escasez. Amén. Espiritual, sanidad, yo no sé qué escasez. Porque como les mencioné hace rato, todos nosotros nos venimos aquí, nos reunimos y nos saludamos y dice, hermana, hermano, ¿cómo estás? Y todos decimos, bien, bien, pero allá entre nosotros, allá, ¿verdad? No alcanzamos, no tenemos ese nivel de confianza entre nosotros, que deberíamos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí, al que sí tenemos que tener esa confianza es a Cristo. Él sí, tenemos que ir con todo nuestro corazón y decirle, a mí me falta esto. Y el Señor le enseñó el secreto a Pablo. Y Pablo por eso hizo esa declaración en ese versículo. Sé vivir. Sé vivir. No importa lo que le estuviera pasando, él aprendió a vivir. Aprendió a vivir. Así nosotros este día vamos a salir decididos. Vamos a vivir. No importa qué. Vamos a vivir. Recordando que este tiempo que estamos en esta tierra es pasajero. Y un día nosotros nos vamos a reunir con nuestro Señor. Y dice la palabra que allá hay muchas moradas. ¿Verdad? Y en Apocalipsis describe como una ciudad de oro, dice, calles de oro, mar de cristal. Pero eso no significa que aquí también vamos a andar sufriendo y llorando, ¿no? Porque también el Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad. Así, en la tierra como en el cielo. Ahí está la conexión, ¿verdad? Quiero que nos levantemos entonces y vamos a seguir el mismo Filipenses 4. Vamos a leer el versículo 19. Todos juntitos. Pero lo vamos a hacer propio. ¿Ok? Van a decirlo que es de ustedes. Filipenses 4, ahí estamos. Filipenses 4. Por cierto, hasta yo lo perdí también. Filipenses 4. El versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a decir, mi Dios suplirá todo lo
lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te alabamos al Señor. Gracias, mi Señor. Bien, quedarse levantaditos, vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque hoy hemos descubierto el secreto de cómo vivir. Vamos a vivir por tu Espíritu Santo, mi Dios. Oh Padre, porque tu reino no es comida, no es bebida, sino es gozo, paz en el Espíritu Santo. Sí, mi Señor, clamamos, mi Señor, por tu Espíritu Santo para que podamos aprender a vivir en esa plenitud de gozo, no importando las circunstancias que tengamos. Que aprendamos a levantar nuestros ojos al cielo y no mirar lo que tenemos en nuestras manos, sino mirar con tu mirada. Padre, gracias, mi Señor, porque tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, mi Señor. En esta hora, mi Señor, que estamos aquí, mi Señor, te pedimos que extiendas tu mano, mi Señor. Y le decimos a la escasez fuera, en el nombre de Jesús. Fuera. ¿Qué tipo de escasez? Yo no sé qué tipo de escasez sea para ti. Pero si quieres ponerle nombre, ponle nombre. La escasez se va de tu persona, de tu casa. En el nombre de Jesús. Porque tu Dios, mi Dios, suplirá conforme a las riquezas, conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, mi Dios. Te alabamos, oh Dios. Gloria a Dios.